Capítulo 558. Huevo eléctrico. La cueva de hielo no era muy profunda. Después de caminar unas millas, había llegado al final. Una vez que llegó allí, la estrecha cueva se abrió en una amplia caverna. Hansen no había enfrentado ningún peligro ni se había encontrado con una sola criatura en su camino. En el pasillo helado, Hansen notó la presencia de un huevo que tenía aproximadamente la mitad de la altura de un humano adulto. Su tono plateado lo hacía parecer metálico y su exterior brillante estaba adornado con una variedad de patrones finamente grabados. Hansen se sintió feliz al hacer este descubrimiento. Corrió hacia el huevo y dijo: ¡Ja! Los dioses deben amarme. No puedo creer que haya encontrado un huevo así, debe pertenecer al rey serpiente. Hansen sabía que era difícil para las criaturas tener hijos. Los Golden Rollers agotaban todo lo que podían para producir descendencia y impartían a sus crías su esencia ajeno. Hacerlo siempre llevó a la muerte voluntaria de sus madres. Pero la caverna y la cueva de hielo estaban completamente despejadas y no había ningún signo del rey serpiente. Para Hansen, esta era una oportunidad de oro, y no dudó en extender su mano para tocar el huevo plateado metálico. ¡Arr! Las yemas de los dedos de Hansen se retractaron al recibir una descarga eléctrica. El vello de sus dedos ahora se erizó. La carga que le había disparado al cuerpo lo hizo dar 2 pasos hacia atrás y casi se cae. Dios mío, ¿qué es este huevo? ¿Por qué es eléctrico? Los ojos de Hansen estaban bien abiertos, mirando el huevo con una confusión perpleja. Luego vio cómo se resaltaban los patrones de la cáscara del huevo, pero de su apariencia brillante anterior, ahora se estaba atenuando. Hansen miró el huevo con sospecha. Había comido numerosos huevos en el pasado, pero nunca había visto un huevo como este. Mientras pensaba, un ruido llegó desde afuera. Hansen se sobresaltó, pensando que el rey serpiente había regresado. Levantó las orejas para escuchar, pero solo podía oír los sonidos de pasos humanos. Hansen frunció el ceño, mirando hacia la entrada de la cueva. Los tipos que había traído consigo no se habían atrevido a venir por aquí, así que quienquiera que fuera, no estaban asociados con Hansen o su excursión al rey serpiente ese día. Echando un vistazo, Hansen vio a una persona con armadura azul, cabello negro y alas blancas entrar en la cueva. Como lo había sospechado, no era uno de los evolucionadores que había dejado atrás. Pero, para su consuelo, era alguien que conocía. Jidonmu. Hansen lo observó con curiosidad, y luego lo llamó por su nombre. Nunca esperó verlo aquí, pero a juzgar por su atuendo, acababa de volar. Fue una suerte que este lugar no tuviera serpientes de hielo, porque volar así le habría dado una bienvenida grosera. Aunque estuviste aquí primero, según las reglas, quien lo reclame primero lo posee. Jidon vio donde estaba el huevo plateado y, en un instante, usó toda su energía para lanzarse hacia él. No, no lo hagas. Hansen extendió la mano e intentó agarrar a Jidon. Al ver a Hansen, Jidon usó su fuerza para ir aún más rápido. Cuando llegó a su premio, abrazó el huevo con los brazos abiertos. ¡Ah! Jidon gritó mientras dejaba escapar un último grito de muerte. Electrificado brutalmente, todo su cabello se erizó hacia arriba. Cayó al suelo con fuerza, con las manos extendidas como si todavía estuviera abrazando el huevo. Parecía haber sido paralizado por la descarga eléctrica. Hansen sonrió mientras caminaba para alcanzar a Jidon. Sacudió la cabeza y dijo: No quería impedirte obtener el huevo. Solo estaba tratando de agarrarte y evitar que esto sucediera. ¿Trataba de ser amable? Jidon miró a Hansen con desaprobación, sin creerle. Hansen vio cómo Jidon luchaba por sentarse y quiso reírse. Antes, de hecho, le había hecho creer a Jidon algo que no era cierto, porque quería averiguar si todavía salía electricidad del huevo después de haberlo tocado. Hansen recibió su respuesta.
Pero ahora era evidente que este huevo no era un huevo común y corriente, claramente era uno poderoso. El pobre Jidonmu estaba tardando mucho en recuperarse del shock, pero no podía culpar a An Senador. Después de todo, fue culpa suya por lanzarse hacia él. Nunca había oído hablar del rey serpiente de hielo de ojos plateados con habilidades eléctricas, pensé que solo podía causar congelamiento. ¿Cómo puede este huevo tener tanta electricidad? Ansem caminó alrededor del huevo un par de veces, observándolo. El patrón en el huevo parecía haberse resaltado de nuevo después de que electrocutó a Jidonmu, pero la luz volvía a empezar a desvanecerse. Señor Yi, creo que vamos a tener que romper este huevo. De lo contrario, no podremos comérnoslo. Soy débil en comparación con usted, así que tal vez debería hacerlo usted. Ansem se volvió para mirar a Jidonmu de nuevo, observando cómo luchaba por mover sus extremidades. Jidonmu le dio a Ansem una mirada despectiva, como diciendo, ¿crees que soy un tonto? Ansem no se atrevió a intentar romper el huevo, ya que la electricidad que le había dado un pequeño toque era lo suficientemente dolorosa. Si fuera a romperlo, y la electricidad que hay dentro se liberara, ¿y si lo convirtiera en carbón? Al ver que Jidonmu todavía no podía moverse, no se atrevió a ir primero. Empezó a pensar cómo podría abrirlo. Si volvía a la alianza, podía conseguirse un par de guantes de aislamiento fuertes. Pero estaba muy lejos de allí, y la electricidad del huevo parecía inestable. Tal vez los guantes no serían de mucha ayuda, de todos modos, y como él no tenía un par, tendría que ir a la molestia de comprar uno. Pero ¿quién iba a pensar que habría un huevo, emitiendo cantidades tan locas de electricidad en un lugar así? Ansem no se había preparado para este escenario, así que sus opciones eran limitadas. Si decidía regresar, Ansem tampoco quería dejar el huevo atrás. Señor Yi, si hemos venido hasta aquí, no hay forma de que podamos regresar con las manos vacías. ¿Estás seguro de que no le importaría intentarlo de nuevo? Ansem quería convencer a Jidonmu de que volviera a intentar con el huevo. No, pero te veré hacerlo. Jidonmu no se movió, y siguió sentado allí. Su rostro estaba pálido, lo que sugiere que la electricidad le había causado lesiones significativas. Si no estás dispuesto a intentarlo, entonces, por supuesto, yo no lo haré. Pero si ninguno de los dos está dispuesto a tocarlo, entonces estar aquí es una pérdida de tiempo. Y por eso, no puedo quedarme. Me iré ahora. Ansem entonces empezó a marcharse. Pero Jidonmu siguió sentado donde estaba. Ni siquiera intentó detener a Ansem para que no saliera. Realmente me voy ahora. Ansem caminó lentamente unos pasos más, asegurándose de que Jidonmu pudiera oírlo. Jidonmu simplemente frunció el ceño a Ansem y murmuró. Lo que sea. Ansem caminó 2 pasos más hacia adelante, pero luego volvió hacia atrás. Con una sonrisa, dijo. Debes estar muy solo. No debería abandonarte así, tal vez debería quedarme y hacerte compañía. Jidonmu puso los ojos en blanco, no era un gran fan de Ansem, eso era seguro. Pero Ansem realmente quería que Jidonmu volviera a intentarlo. Y tenía miedo de que si se iba, y Jidonmu lograra abrirlo por su cuenta, se quedaría con toda la yema del huevo. Eso significaría un viaje perdido para An Senador. Mientras los dos estaban hablando, se podía oír un crujido que venía del huevo. Ambos saltaron y lo miraron. Vieron que el huevo de casi la altura de un humano tenía algunas grietas. De alguna manera, estaba empezando a abrirse por sí solo. Ansem y Jidonmu saltaron y observaron ansiosamente cómo se abría el huevo. Si el huevo se estaba agrietando porque lo habían tocado antes, entonces estaba bien, pero si esto era una ocurrencia natural, entonces estarían en problemas. Se escuchó otro crujido, y un barranco de grietas astilladas ahora recorría la longitud del huevo. Capítulo 559, Huevo agrietado.
Ansem y Ji-Don dieron unos pasos hacia atrás, observando el huevo plateado y metálico con gran alerta. Era solo un huevo, pero descargaba grandes torrentes de electricidad, ciertamente no era normal. Si una criatura residía dentro del huevo, incluso como recién nacida, sospechaban que podría poseer terribles y poderosas habilidades. Crack. Crack. Más y más grietas empezaron a correr por los lados del huevo, hasta que una placa de la cáscara se abrió de golpe. En el interior, una cabeza plateada y esponjosa estaba tratando de salir de su cáscara. Los ojos de la criatura estaban medio abiertos. La criatura estaba intentando arañar su camino fuera de la cáscara del huevo. ¿No es una serpiente? Ansem y Ji-Don se congelaron, habiendo creído que iba a ser un bebé del rey serpiente de hielo de ojos plateados. Esto no era lo que habían esperado. La criatura que estaba intentando abrirse paso estaba cubierta de un pelaje plateado, y tenía orejas largas y puntiagudas. Era un pequeño zorro, y sus ojos ardían con la pasión de un fénix. El pequeño animal finalmente logró liberarse y salir del huevo. Aunque era recién nacido, tenía el mismo tamaño que un tanuki adulto. Su pelaje era exuberante y abundante, y una cola majestuosa barría la cáscara detrás de él. Parecía como si hubiera sido construido para prosperar en el duro ambiente helado en el que había nacido. Después de salir de la cáscara del huevo, la criatura no pudo mantenerse en pie. Con las extremidades inestables, cayó al suelo. La caída debe haberle dolido, porque gritó 2 veces. ¡Oh diablos! ¿Por qué existe algo así aquí, en el Valle de las Serpientes? Y nunca había oído hablar de zorros que nacen de huevos. Ansem lo miró con perplejidad. Ji-Don entonces pareció moverse, con la daga en la mano. Como una ráfaga de viento, empezó a correr hacia el animal debilitado que todavía estaba tendido en el suelo con dolor. Apuntó a uno de sus ojos medio abiertos e intentó matarlo. Pero Ansem dio unos pasos hacia atrás, en cambio, esta escena le era demasiado familiar. Cuando nació el rugiente dorado, él había desempeñado el papel que Ji-Don estaba cumpliendo ahora. Ji-Don era un talentoso asesino, y aunque sus ataques eran impredecibles, eran letales. La punta de su daga había sido clavada directamente en el párpado del zorro plateado. Pero el cuchillo se detuvo en su lugar, su sed de sangre fue recibida por el sonido de acero martillado. El párpado era de metal. El zorro plateado gritó, pero Ji-Don no se inmutó, e intentó empujar la hoja con más fuerza. Pero antes de que pudiera hacer nada más, un rayo de luz se arqueó hacia la daga que tenía en las manos, y del metal de su arma, una increíble corriente de electricidad recorrió su cuerpo. El zorro plateado volvió a caer al suelo, mientras Ji-Don era lanzado lejos. La corriente era tan fuerte que incluso su armadura se había ennegrecido. Las alas blancas que llevaba ahora estaban chamuscadas, con su plumaje reducido a unas pocas plumas escasas y humeantes. Esta vez el daño fue aún mayor. Cuando Ji-Don golpeó el suelo, quedó tendido, incapaz de moverse, y si Ansem no hubiera podido detectar sus latidos, habría pensado que estaba muerto. ¡Santa Madre, esta cosa es la cría de una supercriatura! Ansem sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, al confirmar que esta criatura no era de la variedad de sangre sagrada. Ji-Don poseía un gran poder, y con la fuerza que había puesto en su golpe de daga, no debería haber habido forma de que la criatura pudiera seguir dañada, si solo era una criatura de sangre sagrada recién nacida. Cuando Ansem luchó contra el rugiente dorado, ocurrió lo mismo. Pero las supercriaturas del primer refugio solo infligían daños brutos y crudos. Carecían de las habilidades y las complejidades de otras supercriaturas que Ansem había llegado a conocer más tarde. Y cuando se enfrentó al rugiente dorado, no había resultado tan malherido como Ji-Don ahora. El zorro plateado, antes dócil, ahora estaba enfadado. Se puso de pie sobre sus patas y rápidamente siguió a su agresor,
corriendo hacia donde Ji-Don-mu ahora yacía tendido en el suelo. Parecía que el zorro plateado quería revertir lo que acababa de pasar. Ansem corrió hacia Ji-Don-mu, que estaba gravemente herido, e intentó apartarlo. Ji-Don-mu era uno de sus mayores clientes y uno que nunca regateaba un trato. Si iba a morir aquí en un asunto así, sería un mal negocio para su negocio. Ansem jaló a Ji-Don-mu hacia el sendero que llevaba afuera. El zorro plateado intentó perseguir a sus intrusos, pero acababa de nacer y todavía era débil e incapaz de controlar completamente su cuerpo. Así que cuando los persiguió, apenas podía caminar derecho, y mucho menos mantener el ritmo que habría necesitado para mantenerse al día con ellos. Ansem no se atrevió a hacer nada agresivo hacia el zorro plateado, solo arrastró a Ji-Don-mu hacia la salida. Le aterraba la idea de convertirse en el enemigo de un bebé de una supercriatura. Sabía que estos bebés podían ser extraños, especialmente los que nacían del vientre de una madre. Por lo que entendía, los que salían de un huevo eran bastante diferentes. Era demasiado pronto para que Ansem evaluara las diferencias específicas, pero la carne del pequeño rugidor dorado no se descompuso como la mayoría de las supercriaturas. Y cuando Ángel se comió su carne, ganó una evolución de sus habilidades. A pesar de lo grandioso que fue esto, fue una circunstancia única ofrecida por una criatura única, no era algo que se pudiera replicar o en lo que se pudiera confiar para que volviera a suceder. Ansem pensó que podía perder fácilmente la cola del zorro plateado, a la velocidad a la que lo estaba persiguiendo. Al salir de la cueva de hielo, arrastró a Ji-Don-mu por una distancia de 10 millas. Mirando a su alrededor para determinar si lo estaban siguiendo, pensó que era un buen momento para observar la gravedad de las heridas de Ji-Don-mu. Estaban muy mal. En varias áreas, su piel se había deshilachado y se había desgarrado en respuesta al poder de la descarga eléctrica. En muchos lugares, su piel se había vuelto negra y verde. Fue una suerte que llevara armadura, porque si no, habría muerto en el segundo en que lo electrocutaron. Aunque no estaba muerto, estaba gravemente herido. Soy un tipo tan bueno, te salvo de una muerte segura. Te lo guardaré, para que puedas pagar la deuda en algún momento del futuro. Ansem aplicó un poco de medicina a las heridas del incapacitado Ji-Don-mu. Mientras atendía sus heridas, dijo: Es una pena que me vea obligado a usar mis ungüentos más caros en ti también. Cuando te despiertes, no dudaré en darte la factura. Ah. Ji-Don-mu se despertó gritando, encogiéndose por el dolor. Aunque más tarde era eficaz, la aplicación del medicamento que Ansem estaba usando picaba terriblemente. Deja de gritar. ¿No eres un hombre valiente? Si no puedes soportar esto, ¿cómo puedes esperar ser una persona de grandes hazañas en el futuro? La forma en que Ansem atendía a sus pacientes dejaba un poco que desear. Ni siquiera me diste un poco de anestesia antes de que vertieras ese fuego infernal sobre mis heridas. ¿Por qué no lo intentas? Veremos si gritas, imbécil. La cara de Ji-Don-mu estaba pálida por el dolor y sus labios temblaban. Con poca consideración por la civilidad en las circunstancias actuales, no pudo evitar maldecir. Lo siento, pero no traje anestesia conmigo. Esto es todo lo que tengo, ¿qué más esperas que haga? Solo ábrete paso a través del dolor, al menos no corres el riesgo de morir. Ansem se aclaró la garganta y se dispuso a aplicar más ungüento en las heridas que aún no había atendido. Ah. Ji-Don-mu volvió a gritar. Agarró la pierna de Ansem y le mordió. Ar. Cuando Ansem estaba en la cueva de hielo, había guardado su armadura cuando escuchó a Ji-Don-mu entrar por primera vez. Sintió un dolor salvaje de cada diente que ahora se clavaba en su pantorrilla, y no pudo evitar acompañar a Ji-Don-mu en su agonía. Suéltame. ¿Eres un maldito tiburón? ¿Solo muerdes y no sueltas? Ansem empujó la cabeza de su mordedor, pero el dolor que Ji-Don-mu estaba sufriendo era demasiado, y todos sus aspectos se agitaron. Temiendo que pudiera terminar mordiéndose la lengua, trató de morder el objeto más cercano que pudo,
que resultó ser la pierna de Hansen Ador. Hansen siguió llorando de dolor, así que le dio una palmada en la cabeza a Ji Don-mu varias veces. Cuando Ji Don-mu finalmente lo soltó, se revolcó en el suelo helado. Era como si todo su cuerpo se hubiera quedado sin energía, y se quedó jadeando y resoplando en el suelo para recuperarse. Cuando Hansen miró su pierna, vio sangre filtrarse de 2 marcas de dientes. Justo cuando iba a gritarle al hombre que estaba a su lado, vio una sombra plateada dirigiéndose hacia él. Era el zorro plateado. Capítulo 560, Criatura increíble. La cara de Hansen cambió. El zorro plateado acababa de nacer, pero ya era tan rápido. Además, estaba acelerando a medida que se acercaba. En poco tiempo, se encontraba a solo 5 metros de ellos. Por un breve momento, Hansen pensó en invocar sus alas para escapar. Pero el zorro plateado no hizo nada. Solo se quedó allí mirando a Hansen con sus ojos como de fénix. El corazón de Hansen se heló y dio un par de pasos atrás, alejándose de Ji Don-mu. Pensó para sí mismo. ¿Por qué me miras? La persona que te atacó está ahí mismo. Pero el zorro plateado no miró a Ji Don-mu en absoluto. Sus ojos simplemente rastrearon cada movimiento de Hansen, lo que lo asustó. A medida que Hansen se movía hacia la izquierda, sus pasos iban acompañados de la mirada del zorro plateado. El corazón de Hansen estaba latiendo con fuerza, y dijo: Oh, no. ¿Son los ojos de esta criatura tan débiles que no puede reconocer quién la ha herido? Ji Don-mu todavía estaba en el suelo, pero de repente, rápidamente invocó otro par de alas moradas y salió volando hacia el cielo. Muchas gracias, me aseguraré de pagarte más tarde. Dijo Ji Don-mu mientras se iba volando. Hansen estaba enojado, y se dijo a sí mismo: ¡Qué hijo de troll tan ingrato! Si no te hubiera salvado antes, serías comida de cachorro de zorro. ¿Y ahora me dejas aquí, solo? Ji Don-mu ni siquiera miró hacia atrás mientras ascendía, simplemente voló justo por encima del valle de hielo y se alejó volando. No pasó mucho tiempo antes de que desapareciera completamente de la vista. Hansen sabía que Ji Don-mu había sido gravemente herido y que había quedado incapacitado para luchar. Como tal, no estaba realmente enojado con él. Era una cuestión de principios, más que nada. El zorro plateado continuó mirando a Hansen, pero lo hizo con una expresión de perplejidad. Hansen no sintió que el zorro plateado fuera agresivo y tuviera la intención de matarlo. Pero era natural que las criaturas hicieran esto, y tales hábitos no se ocultaban fácilmente. Aún así, Hansen sabía que el zorro no tenía la intención de asesinarlo. Pero mientras el zorro se quedaba allí, mirándolo, Hansen no pudo evitar sentirse inquieto. Después de todo, el capricho de una criatura puede cambiar en un instante. ¿Qué pasaría si tuviera hambre en el próximo instante y decidiera usar a Hansen como bocadillo? Está bien, pequeño. Tus huesos se han vuelto muy fuertes, y tu rostro tiene una aura sagrada, sin duda, crecerás hasta convertirte en algo bastante poderoso en el futuro. Pero si quieres comer, come una criatura de sangre sagrada o algo así. No a mí. Mi carne es barata y carece de los nutrientes que un zorro joven y sano como tú necesitaría. Mientras Hansen trataba de apaciguar al zorro plateado, dio un paso atrás lentamente. Pero cada paso atrás que daba Hansen, el zorro plateado daba un paso adelante. Cuando Hansen iba a la izquierda, iba a la derecha. La forma en que lo miraba parecía sugerir que lo reconocía. Oh, ¿por qué me sigues? La mente de Hansen se aceleró, preguntándose qué estaba pasando exactamente. De repente, pensó, a los gatos y los perros les encantaba perseguir cosas. La gente a menudo lanzaba pelotas para que los gatos y los perros las atraparan o las persiguieran. El zorro no era muy diferente de un gato o un perro, tal vez compartía el mismo hábito. Hansen hurgó en sus bolsillos, pero no pudo encontrar una pelota. Todo lo que pudo encontrar fue una botella del tamaño de un puño.
En su interior, sin embargo, había un elixir que valía decenas de miles. Este era el tipo de medicina que no estaba dispuesto a gastar en Ji Don-mu. Sin embargo, con su propia vida en juego, simplemente mordió la bala y lanzó la botella. Hansen solo estaba tratando de ver qué pasaría, antes de que el zorro plateado pensara en matarlo. Como había esperado, el zorro plateado observó hacia donde iba la botella, saltó sobre sus pies y la persiguió. Hansen estaba encantado, ya que no estaba seguro de si realmente funcionaría. Con el tiempo que acababa de ganar, inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a correr. Lo último que quería hacer era disgustar a una supercriatura, y después de ver lo que le había pasado a Ji Don-mu, era consciente de las apuestas. Pero Hansen no había corrido mucho cuando vio al zorro plateado corriendo por la nieve blanca. A pesar de correr tan rápido como pudo, el zorro plateado pudo alcanzarlo con facilidad. En la boca del zorro plateado, la criatura sostenía la botella que Hansen había tirado. Hansen estaba atónito por la rapidez con la que el zorro plateado lo había alcanzado, y sabía que su propia velocidad de carrera no estaba ni cerca de ser suficiente. Ahora estaba considerando seriamente la posibilidad de invocar sus alas y volar. Pero al segundo siguiente, Hansen abandonó esa idea. El zorro plateado entonces optó por escalar rápidamente un alto pilar de roca y cuando llegó a la cima, saltó. Su salto se extendió más de 10 metros y la velocidad a la que se elevó era más rápida que las alas de sangre sagrada Berserk de Hansenador. Si Hansen realmente invocara sus alas, y eso enfadara al zorro plateado, es probable que sufriera un ataque mucho más grave que el que sufrió Ji Don-mu. Hansen dejó de correr, sintiéndose desesperado. El zorro plateado también se detuvo y se paró a solo 1 metro de distancia. Colocó la botella de medicina en el suelo, cerca de los pies de Hansenador. Buen chico. Hansen forzó una sonrisa. Quería acariciar al zorro plateado en la cabeza y acariciarlo en señal de felicitación, pero solo extendió los brazos a la mitad antes de congelarse. Esta era una criatura súper. Si extendía la mano y al zorro plateado no le gustaba su acercamiento y se enfadaba, probablemente perdería el brazo. Al ver que Hansen dejaba de moverse, el zorro plateado se acercó. Se acercó suavemente a su pierna y comenzó a lamerla. Hansen estaba tan aterrorizado que casi le da una patada al zorro plateado en la cara. Pero cuando miró hacia abajo, se dio cuenta de que el zorro plateado lo estaba lamiendo donde Ji Don-mu lo había mordido. Aunque la hemorragia había cesado, la herida seguía ahí. Pero cuando el zorro plateado comenzó a lamerla, sucedió algo extraño. Con sus propios ojos, Hansen presenció cómo sus heridas desaparecían misteriosamente. Se congeló, casi incapaz de creer que el zorro plateado lo estaba curando. El zorro plateado dio un par de pasos hacia atrás y, como una niña pequeña, se puso de pie para mirarlo con la cabeza inclinada. Hansen estaba perplejo y, de repente, sintió que toda su comprensión del pasado sobre las criaturas no solo había sido subvertida, sino que se había dado la vuelta por completo. Intentó volver a extender la mano y pensó en acariciar la cabeza del zorro plateado, pero aún así, un miedo lo acosaba para que no lo hiciera. Su mano se congeló en su lugar una vez más. Pero entonces, el zorro plateado se acercó elegantemente y colocó activamente su propia cabeza en las palmas de la mano de Hansenador. Cerró los ojos y se frotó la cabeza allí, pareciendo disfrutar. ¿Es esta cosa realmente una criatura salvaje? Hansen no estaba muy seguro de qué decir, así que se involucró con el zorro plateado él mismo. Con esa misma mano, comenzó a acariciarle la cabeza. El zorro plateado era como una niña pequeña, en el sentido de que era lindo cuando Hansen le acarició la cabeza. Solo ver a la criatura te hacía querer abrazarla. No. Los zorros son astutos. ¿Es que esta cosa me está engañando para que la abrace? Tal vez me está haciendo bajar la guardia para que pueda atacarme antes de que tenga la oportunidad de defenderme. Se dijo Hansenador. Después de todo,
Esta era una criatura súper, por lo que no podía permitirse bajar la guardia. Pero después de que Ansem acarició al zorro plateado un par de veces más, la criatura caminó entre sus piernas y usó su cuerpo para frotarse contra ellas. Realmente parecía que quería un poco de amor. Capítulo 561. Rey serpiente de hielo de ojos plateados. La gran cola esponjosa del zorro plateado enganchó las piernas de Ansem y le hizo cosquillas mientras se movía hacia arriba y hacia abajo. Ansem estaba empezando a darse cuenta de que el zorro plateado no tenía intención de hacerle daño, así que se agachó para abrazarlo. Sin resistirse, el zorro plateado se dejó coger en el brazo de Ansem y abrazar completamente. La cola del zorro se agitó con éxtasis. Este zorro plateado es tan extraño, ¿de dónde habrá venido? Ansem sostenía al tranquilo zorro plateado con una expresión de perplejidad en el rostro. Se sabía que algunas personas tenían y mantenían algunas criaturas, pero normalmente las mantenían tras las rejas, encarceladas en contra de su voluntad. Más a menudo que no, acababan siendo asesinadas para servir como alimento. Se sabía que tales criaturas tenían personalidades salvajes y variadas, pero había un hilo conductor que unía a la mayoría de los monstruos salvajes, su deseo de atacar y matar a los humanos a primera vista. No importaba cómo se acercaran o respondieran los humanos, eso es lo que harían. Pero este zorro plateado estaba demostrando ser lo opuesto a todo lo que Ansem creía saber. Era tan tranquilo. Si Ansem no lo hubiera visto casi matar a Ji Don-mu, le costaría creer que el pequeño animal esponjoso que tenía en brazos era una criatura súper. Así que ahora Ansem se encontraba en una situación difícil. Aunque era dócil y amigable en ese momento, no había garantía de que siempre fuera así. Si el zorro plateado se volviera violento después de que Ansem lo llevara a casa con él, sería un desastre. A través de los campos de hielo, nadie podía soportar la ira de una criatura súper, y Ansem fue llevado de vuelta a la imagen del caballito de mar azul que había incendiado el refugio del fondo marino. Eso le dio un escalofrío. No puedo traerlo de vuelta. No hay forma de que pueda traerlo de vuelta. Ansem observó cómo el lindo zorro plateado se sentaba amorosamente en sus brazos, pero tuvo que resistirse. Aunque le dolía hacerlo, lo devolvió al suelo. Zorro pequeño, no es que no quiera llevarte conmigo, y si estuviera solo lo haría. Simplemente no puedo arriesgarme a llevarte de vuelta en presencia de otros. Si algo pasara, no sería solo mi problema. Deberías ir a casa, Le dijo Ansem al zorro plateado, luego se dio la vuelta y se fue. Pero el zorro plateado no hizo caso y siguió imitando cada paso que daba Ansem. Si él avanzaba, él también lo hacía. Si Ansem se detenía, él también lo hacía. Ansem pensó en ahuyentarlo, pero cada vez que miraba a la criatura, le devolvía una mirada adorablemente linda, de perrito, que le derretía el corazón. Además, Ansem no se atrevió a usar la fuerza. El zorro plateado era mucho más fuerte que él y temía lo que podría pasar si lo atacaba. Era muy probable que Ansem fuera quien sufriera la mayor desgracia. Además, la adorable visión del zorro plateado fue suficiente para detener su mano. Mirando hacia atrás al zorro plateado que se negaba a quedarse atrás, Ansem lo levantó una vez más. Como un gatito, se metió en el pecho de Ansem y fue lo más lindo. bien, te llevaré al Palacio de Cristal. Si algo pasa allí, al menos no le harás daño a nadie más. Ansem sacó sus alas y, con el zorro plateado en brazos, se elevó hacia los cielos. También tendría que esconder al zorro plateado antes de encontrarse con los evolucionados. Las historias exageradas que podrían surgir de este giro de los acontecimientos serían vertiginosas. Simplemente los dejaré esperar donde están, entonces. Después de todo, ellos son los que decidieron no acompañarme. No hay nada de malo en dejarlos en el frío glacial un poco más de tiempo.
Ansem aferró con fuerza al zorro plateado mientras volaba cada vez más alto para dejar el área. Mientras Ansem se preparaba para volar hacia el lago de hielo, vio una multitud de serpientes de hielo saltar de la nieve en el valle de hielo. Era extraño, el lugar había estado vacío antes. También había una serpiente de hielo extra grande entre ellas, y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas plateadas. Brillaba como la nieve y tenía 100 metros de largo. Era un espectáculo terrible. ¿El rey serpiente de hielo de ojos plateados? Ansem estaba en shock. Cuando entró en el valle y lo atravesó antes, no lo había visto. ¿De dónde había salido? El corazón de Ansem dio un vuelco y regresó al valle de nieve. Pero cuando regresó, vio al rey serpiente y su clan regresar a lo profundo de la nieve. Supongo que es por tu culpa. Ansem aterrizó en el valle de nieve, pero ya no podía vislumbrar la más mínima sombra de una serpiente de hielo. Incluso el propio rey había desaparecido. El zorro plateado permaneció en los brazos de Ansem, fingiendo dormir. No estaba seguro de si entendía lo que decía o si a la criatura simplemente no le importaba. Con calma, solo agitó la cola. Voló fuera del valle de hielo de nuevo y dejó al zorro plateado en la cima de una montaña nevada. Luego vio a las serpientes de hielo regresar a la superficie. Espera aquí por mí, ¿vale? Le dijo Ansem al zorro plateado y luego voló de regreso hacia el valle. Esta vez, el zorro plateado no siguió a Ansem, se quedó en la cima de la montaña, observando cómo Ansem descendía al valle. Ansem iba solo hacia el pozo gigante de serpientes, pero esta vez no volvieron a la superficie. Además, una legión de serpientes saltó y trató de impedir su descenso aéreo. Los ojos del rey serpiente eran como braseros de luz plateada, mirando a Ansem. La bestia extendió sus propias alas, y los dos cuernos de su cabeza brillaron como balizas. Como una criatura mortal de la historia antigua, cargó hacia Ansem. Realmente deben haberse escapado debido a la presencia del zorro plateado. Ansem guardó sus alas y golpeó la nieve con Ravenclaw, volviendo a su intento anterior de llamar la atención del rey serpiente y atraerlo a la entrada del valle. Para enfrentarse a un monstruo tan gigante, Ansem carecía de la fe para luchar contra él solo. Sin mencionar la cantidad de otras serpientes más pequeñas con las que tendría que lidiar al mismo tiempo. Así que Ansem se conformó con su plan original de llevar al rey serpiente fuera y darles algo que hacer a los evolucionados. No importa lo malos que fueran, al menos podía hacer que se ocuparan de las serpientes más pequeñas que trataban de impedir el asesinato de su líder. Aunque les tenían miedo, si los sacaba del valle, la nieve no sería lo suficientemente espesa como para ocultarlos. En esas condiciones, los evolucionados podían enfrentarse a las serpientes con mucha más facilidad. Ansem no estaba seguro de si el rey serpiente había sido reprimido por la presencia de un zorro plateado en los últimos tiempos porque su temperamento insano estaba muy por encima de las expectativas de Ansem. Sin tregua ni pensamiento, fue tras Ansem sin contemplaciones. Su velocidad fue sorprendente. Con sus alas plateadas que le permitían azotar, girar y chasquear en el cielo en su persecución de Ansem, su boca permaneció perpetuamente abierta, lista para engullir a su presa deseada. Sin embargo, Ansem no era un holgazán y esquivó los intentos de mordiscos con facilidad. Sin embargo, el débil rastro que dejó en la nieve hizo un zigzag, ya que seguía esquivando al rey serpiente y a sus secuaces. En poco tiempo, lo había logrado hasta que salió del valle de nieve. Wang Liang y los demás evolucionados que estaban fuera del valle seguían esperando con nerviosismo a que Ansem volviera. Ha estado fuera demasiado tiempo. Apuesto a que fue asesinado por el rey serpiente. Si eso fuera verdad, ¿cómo es que no hemos oído nada? Apuesto a que ni siquiera vio al rey serpiente, el hombre ni siquiera puede volar. Para seguir corriendo así, probablemente siguió atrayendo más y más serpientes de hielo hasta que lo abrumaron. Probablemente murió antes de llegar al rey serpiente. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Deberíamos seguir esperando? Probablemente sería mejor esperar un poco más. Si nos vamos ahora, y él sí regresa, no podremos explicar nuestra deserción. Pero lleva tanto tiempo ido. No hay forma de que vuelva ahora, después de todo este tiempo. Espera un poco más, si ya hemos esperado tanto, ¿qué más da si esperamos un poco más? El día ya se ha ido, de todos modos. Si no regresa mañana, entonces podemos irnos. Mientras todos hablaban, de repente oyeron movimiento desde el valle. Cuando fueron a mirar, todas sus bocas se les cayeron al suelo. Vieron a Ansem corriendo como un loco fuera del valle, y detrás de él, un monstruoso mar de serpientes volando, girando, retorciéndose y deslizándose tras él. En medio, una que parecía un dragón estaba en la persecución más feroz. Sus alas estaban extendidas mientras intentaba capturar a Ansem, y cada mordisco lo fallaba por un segundo. La vista demente les aceleró el pulso de miedo. Capítulo 562, Fiesta de Matanza del Rey Serpiente. Al ver a Ansem acercarse a la salida del valle, Wang Liang apresuró al grupo a formar una formación de batalla. Estaban listos para luchar contra el Rey Serpiente. El grupo estaba compuesto por evolucionados de élite. Algunos de ellos estaban actualmente sirviendo en el ejército, mientras que otros se habían retirado. Habiendo compartido todos la experiencia militar, eran guerreros endurecidos con habilidades fenomenales en la batalla. No temían la lucha que se avecinaba. Después de haber establecido su formación, Ansem había logrado sacar al Rey Serpiente y su séquito de serpientes de hielo menores del valle. Sin embargo, sin la nieve profunda para ocultar sus cuerpos, todos parecían enemigos colosales. Cuando comenzó la batalla, Ansem dejó de correr. Invocó sus garras fantasma y comenzó a atacar al Rey Serpiente. Ansem esquivó la boca abierta del Rey Serpiente de hielo de ojos plateados y con las garras fantasma, contrarrestó para cortar una de sus escamas plateadas. Sin embargo, la carne plateada del Rey Serpiente era demasiado gruesa para atravesarla por completo y todo lo que se le infligió fueron 3 marcas de arañazos. No eran cortes adecuados, y estaban lejos de ser heridas críticas que amenazaran la vida. Wang Liang y sus hombres corrieron entonces hacia la reunión de serpientes. Mantuvían su formación, aunque se extendían para rodear al Rey Serpiente. Sin la cobertura de la nieve, las serpientes de hielo ordinarias y mutantes fueron incapaces de competir con las élites. En una gran venganza, innumerables serpientes de hielo fueron asesinadas. A medida que cada serpiente teñía la tierra de un rojo enfermizo, sus cadáveres salían volando con gran fuerza. Ahora, los 10 evolucionados habían rodeado al Rey Serpiente. La bestia era feroz, salvaje y loca. Cuando levantó su trasero, azotó alrededor para destrozar numerosos glaciares. Dada su locura, Ansem y sus compañeros luchadores no se atrevieron a luchar contra la criatura de frente, cara a cara. Las criaturas gigantes nacieron poderosamente y superaron sustancialmente a los humanos. Las escamas del Rey Serpiente de hielo de ojos plateados eran sólidas y su carne era gruesa. Ong Hansen y su grupo le dieron a la bestia una serie de fuertes ataques, ninguno parecía más probable que matara a la bestia que el último. En cambio, todo lo que hicieron fue amplificar la furia del Rey Serpiente a un grado aún mayor. Al ver al Rey Serpiente comportándose como un monstruo sórdido de algún cuento antiguo, Hansen se sintió sombrío. Las garras fantasma eran demasiado cortas, y no parecían viables para luchar contra una criatura tan grande como esa. Si tuviera un arma más larga, quizás entonces tendría una oportunidad. Ahora, sin embargo, Ansem estaba contento de haber traído consigo a Wang Liang y al resto de las élites. De no haber sido así, no creía que pudiera hacer nada o tener la oportunidad de luchar contra el Rey Serpiente sin la interferencia de innumerables serpientes de hielo menores. Ustedes sigan adelante, yo voy a tomar un descanso. Ansem le gritó a Wang Liang mientras abandonaba el campo de batalla.
Wang Liang pensó para sí mismo. Hemos venido aquí para ayudarte a matar al rey serpiente. ¿Estamos arriesgando nuestras vidas lo suficiente, y ahora te escapas? Eres obsceno. Mientras maldecía a Ansen, Wang Liang vio una cierta llama. Un pájaro de fuego rojo que parecía un fénix apareció, atraído desde el cuerpo de Ansenador. Las llamas eran abrasadoras, y se elevaron alto en el aire. En solo un momento, las llamas habían rodeado toda la zona. Wang Liang notó que sus poderes de alma bestia y los de su grupo habían aumentado considerablemente. Aunque estaba sorprendido, estaba muy contento y dijo: Alma bestia halo, ¿y para un rango efectivo tan grande? Me pregunto si es un alma bestia de sangre sagrada. Los poderes de alma bestia de todos los demás en el grupo también aumentaron mucho, y les pareció que la lucha se había vuelto más fácil. La presión había disminuido con seguridad, y se veían extremadamente complacidos. Ansen dejó al pájaro del desierto atrás en el campo de batalla y siguió su camino, pero se aseguró de vigilar cómo lo hacían los demás, mientras luchaban contra el rey serpiente en su ausencia. De los 10, 6 de ellos estaban usando un arma de sangre sagrada. 3 de los 6 estaban empleando armas pesadas, había una lanza, un hacha grande y un martillo. Estos 3 representaban la mayor amenaza para el rey serpiente, pero aún así, las escamas eran demasiado duras y no podían dañarlo. Es solo una criatura de clase sangre sagrada, no puede ser indestructible. Debe tener un punto débil en alguna parte. Ansen observó cada movimiento del rey serpiente. Pero no se pudo encontrar ningún punto débil. Las escamas plateadas podían soportar 10 golpes de los evolucionados, y con esa defensa, no había necesidad de que se moviera y protegiera ciertas partes de su cuerpo. Podía soportar el peso de cualquier ataque. Un evolucionado no pudo esquivar a tiempo y fue golpeado por la cola del rey serpiente. Salió volando más de 10 metros y se estrelló bruscamente contra el suelo. Escupió sangre por la boca, pero el golpe que había recibido no era mortal. Rápidamente, volvió a ponerse de pie. Ansen saltó de nuevo a la refriega, ocupando el lugar que había dejado el evolucionado herido. Jefe. Las escamas del rey serpiente son demasiado duras. Es imposible para nosotros matarlo. ¿Por qué no retrocedemos y pensamos en algo más? Wang Liang gritó a través del campo de batalla, mientras seguía enfrentándose al enemigo. No era el único en esta sugerencia, ya que otros también habían pensado en retroceder. A pesar de todo lo que le lanzaban, nada parecía herir gravemente al rey serpiente. Sus esperanzas de victoria eran efímeras, y se estaban desanimando. Perder la esperanza era algo aterrador y peligroso. Si estabas cansado, o incluso sangrando en una pelea, saber que le estabas haciendo la misma cantidad de daño a tu enemigo significaba que había una posibilidad de victoria, no había razón para tener miedo. Pero no parecían estar dañando al rey serpiente, y si su esperanza de victoria se estaba escapando, también lo haría su fervor de batalla. Ansen, sin embargo, no respondió. Continuó luchando contra el rey serpiente, mientras prestaba especial atención a los movimientos del enemigo. Quería esperar un poco más, para que el veneno de las garras fantasma pudiera hacer efecto. Pero no hubo ningún cambio en el comportamiento del rey serpiente, y no pareció funcionar. Era tan poderoso como siempre. La carne y los huesos del rey serpiente son duros. Incluso si uso la fuerza Yin, probablemente sería inútil. ¿Quizás podría usar la fuerza Yin en su cabeza y dañar su cerebro? Ansen pensó para sí mismo. Si realmente intentaba golpear la cabeza del rey serpiente, este sería un movimiento peligroso. Un error resultaría en una gran mordida, cortesía de la boca cavernosa del rey serpiente. Los dientes de serpiente de 1 metro de largo, preparados para la congelación, parecían como si pudieran atravesarte y matarte antes de que la congelación pudiera siquiera hacer efecto. El rey serpiente giró, azotando a otro evolucionado. Tan poderoso fue el golpe que la espada larga se dobló por completo.
Esta bestia era algo temible. Jefe, debemos retroceder. No podemos matar a esta criatura. Una voz llamó desde uno de los evolucionados. Ansem respondió. ¿Sigan luchando? Todos deben obedecer mis órdenes. Si alguno de ustedes decide no hacerlo, no se molesten en regresar al refugio. Vayan a buscar a Don Lin y explíquenle su deserción. Wang Lian, muévete a tu izquierda 3 metros y ataca su lado izquierdo. Zhao Qian, muévete a la derecha 2 metros, hacia adelante 1 metro y ataca su ala derecha. Ansem ladró las órdenes. Wang Liang no tuvo más remedio que escuchar y seguir las órdenes de Ansenador. Sin embargo, los dos que habían recibido instrucciones no estaban exactamente seguros de lo que su jefe esperaba lograr. La formación en la que estaban era el resultado de mucha práctica y perfecta sincronización entre los evolucionados de élite. Nunca se les había dado una orden que alterara esta formación, y no importa lo inteligente que pensaran que era Ansem, no creían que pudiera inventar aleatoriamente una nueva y mejor formación, y tampoco querían que lo hiciera. Debido a que estos cambios podrían resultar en un accidente, ahora dependía del talento individual, el entrenamiento diario y la práctica de bloquear, esquivar y golpear eran más importantes que nunca. Ninguna orden inmediata como esta podría ponerlos en una mejor posición de la que ya estaban. Pero Ansem era diferente. La forma en que veía las cosas, los hombres eran solo peones en un tablero de ajedrez. Su uso del Sutra Dongsue estaba aumentando, y esto le permitía controlarlos como si fuera un jugador de juegos. Anteriormente, cuando Ansem había abandonado la pelea por un breve tiempo, no solo se había detenido para observar a la bestia e intentar encontrar sus puntos débiles. También estaba observando las habilidades y capacidades de Wang Liang y su gente. Tenía que comprender mejor sus poderes para poder emitir las órdenes correctas. Al principio, Wang Liang se vio obligado a escuchar las órdenes de Ansem a pesar de que no tenía ningún deseo de hacerlo, pero su opinión cambió rápidamente. Y también lo hicieron las opiniones del resto del grupo, ya que cuando su formación cambió, sus nuevas posiciones facilitaron considerablemente la lucha contra el Rey Serpiente. Todos estaban más lejos del peligro y nadie recibió otro golpe del Rey Serpiente. Empezaban a admirar realmente a Ansenador. Todos habían sido soldados, por lo que estaban familiarizados con las cualidades y características que se necesitaban para ser un comandante brillante. Pero en lo que respecta a Ansem, nunca habían visto a alguien comandar a otros tan bien y de una manera tan tranquila e informal. Era increíble. Capítulo 563, Matando al Rey Serpiente. Wang Liang y los otros evolucionadores admiraban mucho a Ansenador. Nadie a quien habían servido podía comandar con el talento que él tenía. Las batallas eran asuntos instantáneos, de momento a momento, que se transformaban y cambiaban cada segundo. Comandar a las personas con anticipación de esa manera era notable, porque si alguien más hubiera dado órdenes, para cuando los evolucionadores hubieran realizado lo que se les decía, la oportunidad de hacer algo más se habría ido. Pero Ansem acababa de comandar a 10 personas con una eficiencia asombrosa. Era rápido para dar sus órdenes, eso era de esperar, pero sus palabras nunca eran apresuradas. Recibir órdenes tan impecables alivió a Wang Liang y a su gente de una gran cantidad de estrés, por lo que pudieron hacer mucho más. Wang Liang y su gente admiraban a Ansem con el respeto que normalmente se reserva para una deidad religiosa. En el ejército, la gente poderosa suele ganarse el respeto de los demás, pero para la admiración genuina, uno tenía que comandar a los demás con calma y gracia, llevando a sus tropas a la victoria. Todos habían servido en el ejército, pero ninguno de ellos había estado bajo el mando de alguien con tanto talento para ello. En teoría, debería ser imposible para Ansem comandar individualmente las acciones de 10 personas en una batalla. Pero ahí estaba, refutándolo. Lo más asombroso de la Sutra Dongsue de Ansem era el diseño, ya que no ordenaba a los demás qué hacer, ni cómo deberían reaccionar. Todo lo que hizo Ansem fue predecir.
Las órdenes que emitió llegaron a través de su previsión y, por lo tanto, estaban preparadas de antemano, por lo que hizo fue transmitir su guión preemptivo de acciones. Guiaría a sus hombres a varias posiciones y como la formación de un rompecabezas, una oportunidad para que ellos atacaran se les revelaría justo cuando obedecieran la orden. Pero no se les dijo específicamente cómo debían atacar. Era como si Hansen estuviera usando su Sutra Dongsue. Cada movimiento atraería o obligaría a un oponente a la posición exacta en la que quería que estuviera. Las personas bajo su mando ahora eran como extensiones de su propio cuerpo, y era como si tuviera 10 manos. Sin embargo, la clave para hacer esto radicaba en el hecho de que Hansen conocía los límites de sus tropas. Sabía lo que podían hacer y lo que no. Si Hansen los hubiera juzgado mal, cada vez que llegaran a la posición que les dijo, no podrían hacer nada y fallarían. Es por eso que Hansen se había asegurado de dar un paso atrás y observar sus habilidades a fondo desde el principio. Cuando saltó de nuevo a la refriega, con su gran comprensión de lo que sus camaradas podían hacer, pudo empezar a dar órdenes con confianza. Bajo el mando de Hansen, las 10 personas estaban luchando con más calma. Confiaban en Hansen con una fe indomable. Esta creencia mutua se había forjado a través de esta experiencia de batalla juntos y hizo que sus cuerpos y espíritus la aceptaran. Aunque Wang Liang y su gente no habían sido heridos más, el rey serpiente se negaba a someterse y todavía no podían matarlo. Su enemigo no estaba aminorando el paso, y solo sería cuestión de tiempo antes de que se cansaran. Si eso sucedía, perder la batalla sería inevitable. Debido a esto, una preocupación persistente rondaba las mentes de Wang Liang y sus tropas. Después de todo, los humanos no eran criaturas, y su vitalidad y resistencia eran limitadas. Para participar en una pelea tan dura como esta, incluso las personas más experimentadas solo podían durar 1 o 2 horas. Pero Hansen no se preocupaba por esto. Estaba usando a estas 10 personas para empujar al rey serpiente exactamente donde lo quería. Por fin, la cabeza del rey serpiente prácticamente había sido entregada a Hansenador. Esta era su oportunidad tan esperada. Saltó a la cabeza del rey serpiente con un puño alimentado por un poder que podía destrozar una montaña. Con su fuerza Jin, Hansen usó su puño para perforar dentro de la cabeza del monstruo. El daño que infligió al cráneo del rey serpiente fue el golpe crítico que había estado esperando, y como resultado resultó terriblemente herido. El rey serpiente gritó y se retorció de dolor. Cuando bajó la cabeza, la forma de su cuerpo estaba completamente mal. Aunque la criatura parecía tan fuerte y feroz como antes, su compostura y forma no eran tan sólidas como antes del golpe. El corazón de Hansen se alegró, emocionado de que la fuerza Jin pareciera funcionar. La explosión debe haber sacudido el cerebro del rey serpiente, arruinando su forma. Hansen continuó dando sus órdenes a Wang Liang y a los otros evolucionadores para que lucharan. En poco tiempo, la cabeza del rey serpiente estaba frente a Hansen una vez más. Le propinó otro puñetazo con fuerza Jin. Después del segundo golpe, fue como si el rey serpiente estuviera borracho, ya que comenzó a perder el control de su cuerpo. Wang Liang se sorprendió de cómo parecían estar resultando las cosas y él también estaba contento. Ahora, sintiéndose seguro de la victoria, y bajo el liderazgo impecable de Hansen, pusieron aún más esfuerzos en la pelea. Su admiración por el hombre no hizo más que aumentar. Cuando Hansen golpeó la cabeza del rey serpiente por tercera vez, la bestia ya no pudo resistir. Se derrumbó en el suelo, retorciéndose, girando y contorsionándose de dolor. A todos los efectos, la batalla había terminado. Hansen le dijo a Wang Liang y a sus hombres que fueran a acabar con el resto del grupo de serpientes de hielo. Hansen se acercó al rey serpiente indefenso y le dio otro puñetazo en la cabeza 12 de veces, hasta que su cerebro quedó expuesto y lo hizo añicos, acabando con la bestia por completo. Por favor, dame tu alma bestial.
Tengo que conseguir un alma bestial. Aleluya. Que la dulce madre del bebé Jesús me bendiga. Ansem estaba animando en su corazón y alma. Gastar tanto esfuerzo y no obtener nada a cambio sería bastante aplastante. Criatura de sangre sagrada cazada, rey serpiente de hielo de ojos plateados. El alma bestial ha sido adquirida. Consume su carne para obtener una cantidad numérica aleatoria de puntos geno de sangre sagrada, que van de 0 a 10. Al oír ese sonido, Ansem quiso gritar de alegría. Te amo, Santa María. Pero solo gritó en su corazón. Una vez que el rey serpiente había sido asesinado, las otras serpientes de hielo no querían dar sus vidas para luchar contra los evolucionadores. Rápidamente, corrieron de regreso al Valle de Hielo. Wang Liang y sus hombres los persiguieron hasta la entrada del Valle de Hielo y cuando se dieron la vuelta, se sorprendieron bastante al ver la escena. Los resultados de la batalla en la que acababan de salir victoriosos estaban esparcidos por todas partes, con innumerables cadáveres de serpientes de hielo y el propio rey serpiente. Incluso había algunas criaturas de clase mutante amontonadas. Después de la batalla, cada uno recibió un par de almas bestiales de serpientes de hielo. Aunque la mayoría eran de clase ordinaria, unos pocos afortunados recibieron almas bestiales mutantes. Habían matado muchas más serpientes de hielo de lo que habían esperado, pero su botín fue el más grande de todos los tiempos. Se los dejaré. Pero vayan y busquen a alguien que ayude a transferir los cuerpos del rey serpiente y las serpientes de hielo de regreso, dijo apresuradamente Ansem, y luego se fue. Wang Liang y el resto de los evolucionadores no tuvieron ningún problema en obedecer las órdenes de Ansem, porque sus habilidades de liderazgo se habían ganado cada gramo de su fe, confianza y respeto. Ansem caminó en círculo, regresando a la cima de la montaña nevada. El pequeño zorro plateado todavía esperaba pacientemente su regreso, y sus ojos esperanzados hicieron que Ansem se preguntara si la pequeña cosa hubiera esperado allí para siempre, si no hubiera regresado. Al ver que Ansem regresaba, el zorro plateado se acercó elegantemente a sus piernas de nuevo. La gran cola peluda enganchó sus piernas como lo había hecho antes, y el zorro frotó su cabeza hacia arriba y hacia abajo contra ellas de nuevo. Ansem estaba empezando a encariñarse con el zorro plateado. Sin embargo, en secreto deseaba que fuera solo una criatura ordinaria, para poder tenerla a su lado con relativa facilidad. Todavía no sabía si tenía la inteligencia o la voluntad de distinguir entre amigo y enemigo. Sostuvo al zorro plateado en un brazo y usó su otra mano para invocar la espada del rey serpiente de hielo de ojos plateados. La delgada espada plateada estaba en la mano de Ansem y tenía unos 3 pies de largo y aproximadamente el ancho de un dedo. La plata blanca de la espada le daba la sensación de haber sido forjada en hielo, y su composición seguramente dejaría una impresión duradera en los demás. Parecía tan fuerte como realmente era. La guarda de la mano tenía la forma de las alas de la serpiente a la que una vez perteneció, y la propia hoja estaba chapada con las escamas de la criatura. Se veía hermosa. Aunque era delgada, la espada del rey serpiente de hielo de ojos plateados seguía siendo más ancha que la espada espíritu de mujer de cabello plateado, que era más delgada que el ala de una cigarra. Pero la espada del rey serpiente se sintió sólida, habiendo sido construida con un estilo completamente diferente. Ansem la balanceó 2 veces y sintió una cierta esplendidez al dividir el aire con ella. Lleno de alegría, dijo: Solo necesito una espada más. Una vez que la consiga, puedo visitar el refugio real y luchar contra el espíritu gemelo.